Tenemos campeón de US Open y es Carlos Alcaraz. Bien merecido en un partido por lo menos extraño, porque el primer set, para empezar ya a hablar de una vez de lo que fue la final, el primer set Carlos Alcaraz fue muy dominante, muy superior. El marcador fue abultado, pero después tuvimos un segundo set donde fue exactamente lo mismo, pero a la inversa. Yannick Sinner simplemente fue muy superior. Parecía que Carlos Alcaraz había entrado en una zona del trance porque estaba irreconocible. Y luego tuvimos un tercer y cuarto set que estaban muy definidos para el lado de Carlos Alcaraz. Yannick Sinner simplemente no encontró respuesta ante sus tiros, ante la potencia, ante los ángulos, ante la estrategia. Yannick Sinner estaba perdido, no sabía qué hacer. Además que su primer servicio estaba en nada y no podía pegar los ángulos a los cuales estaba acostumbrado, sobre todo en el partido anterior contra Félix Auger-Aliassime. Fue un partido que no fue tan interesante como solía ser otra de sus batallas y creo que todos vimos llegar que Carlos Alcaraz iba a ser el campeón desde el tercer set. Así que vamos a empezar reaccionando un poco a lo que fue el partido, analizándolo brevemente y después hablar un poco sobre lo que significó esta final y esta victoria sobre todo para Carlos Alcaraz. Ya empezamos con un partido en el que Sinner iba sacando, pero fue quebrado de forma temprana y una bola excelente de Carlos Alcaraz. Excelente. Carlos Alcaraz ganó el primer set con un 6-2, pero recontra dominante. Sin embargo, Sinner despertó para el segundo set y Carlos Alcaraz no logró hacer más nada. Excelente volea de Sinner. Estuvieron jugando bastante a la red, eso sí, bastante a la volea, lo cual fue muy interesante de ver, no solamente un peloteo de fondo. Hubo bastantes variaciones. Eso sí, el saque de Carlos Alcaraz estuvo muy fino durante todo el partido. Una subida errática de Carlos Alcaraz. Y ahí está a punto de cerrar Sinner el segundo set con una dominancia que la verdad es que lo tuvo desde el principio. Algo que no se vio en el primer set. Mucha potencia en los tiros, sorprendiendo con un drop shot. Carlos Alcaraz llegaba a todo. Carlos Alcaraz simplemente volaba por la cancha, pero Yannick Sinner cuando encontraba su lugar, lo encontraba bien. Y acá empezó lo que es el declive, tanto del partido en sí como de Yannick Sinner, ¿no? Un quiebre súper temprano para Alcaraz. Ya se puso 2-0. E intentó sorprender ahí Yannick, pero Carlos Alcaraz estaba más que atento. Ya se puso un 3-0 en el tercer set y desde ahí ya pintaba que iba a ganar Alcaraz. Era lo más obvio del mundo. Ganó 6-1 el tercero, más que dominante. De hecho, estuvo 5-0. Yannick Sinner se llevó su primer game y después se llevó el set 6-1 Carlos Alcaraz. Más de lo mismo en el cuarto set. Muy incómodo y Carlos Alcaraz castigando con ese revés. 2-2 por lado. Estuvo ligeramente más parejo en el sentido de que no hubo un quiebre temprano, pero ya no tarda en llegar. Alcaraz llegando absolutamente todo. O una vez más va a llegar ahí. Out. La volea de Sinner en el cuarto set estuvo para nada fina. No le fue para nada bien con ese golpe. Out. Hubieron varios golpes de Sinner que se apresuraba a pegarle con toda la potencia, muy por delante y se le iban larga. Una gran devolución en un momento crucial, salvando un match point. Carlos Alcaraz se puso en ventaja para el tercer match point y se lo llevó con un ace. Listo. No hay mucho más que analizar, la verdad. Ha sido un partido, como dije antes, que fue muy extraño. Un primer y segundo set bastante extraño, con dominancia de cada uno por lado, y después el tercer y cuarto, una dominancia absoluta de Carlos Alcaraz. Ahora, terminó el año en cuestión de los Grand Slams y Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se llevaron dos cada uno, que teniendo una similitud con Nadal y con Federer en el 2017, en que Nadal se llevó el Roland Garros, que se llevó el US Open, Federer se llevó el Australia Open y se llevó Wimbledon.
pasó exactamente lo mismo. Carlos Alcaraz este año se llevó, al igual que Nadal, el Roland Garros y el US Open, y Jannik Sinner, al igual que Federer en 2017, se llevó el Australia Open con Wimbledon. Así que una similitud algo curiosa, pero sin duda esto significa de que ambos han dominado por completo el año y que no hay otro jugador en el circuito, sacando a Djokovic, que no va a entrar en el mismo saco que los demás porque es el mejor de la historia, pero ningún jugador de circuito les puede hacer frente a estos dos. No se ha visto una dominancia así tan fuerte, creo que desde el Big Three dominando todo, pero es increíble cómo no hay un jugador que realmente sea una amenaza para ellos. Ahora, Carlos Alcaraz volvió al número uno. Se lo quitó a Yannick Sinner, quien perdió 2.000 puntos por esta derrota al no defender su título de US Open, siendo Roger Federer la última persona que defendió su título de US Open desde el 2008. Desde el 2008 nadie lo ha podido hacer. Sinner estuvo a punto de hacerlo ahora, pero no le alcanzó. Y Carlos Alcaraz volvió al número uno del mundo, algo que lo tiene bastante bien merecido, porque sin duda es el más dominante. Esto significa que Carlos Alcaraz conquistó un nuevo slam, va por su sexto slam, seis slams, dejando a Sinner con 4. Le saca una ventaja de 2, lo que pudo haber sido un 5-5 para cada uno y hacer todo, en mi opinión, más interesante para el mundo del tenis, en el que no hay nadie más que se enfrente. Carlos Alcaraz extendió su ventaja por una más, 6-4 contra Sinner en Grand Slam, solamente jugadores activos, ellos están en segundo y tercer lugar respectivamente. Esteban Wawrinka sigue con 3 y bueno, Djokovic evidentemente lidera con 24. Nadie tiene tantos como él. Otra cosa curiosa de este torneo que ha pasado en los últimos 3 años es que el último jugador en ganar Cincinnati se lleva el US Open. Lo hizo Djokovic en 2023, ganando Cincinnati, se llevó el US Open. Yannick Sinner ganó Cincinnati, se llevó el US Open en 2024. Y Carlos Alcaraz ganó Cincinnati este año con una retirada de Sinner y se llevó el US Open, también contra Sinner. Carlos Alcaraz, ¿cómo le ha ido este año? El año pasado hizo cuartos de final en el Australia Open, repitió este año, Roland Garros lo ganó, repitió este año, defendió el título, Wimbledon lo ganó el 2024, este año llegó a la final pero la perdió contra Sinner, y en el US Open le fue bastante mal el año pasado, solamente llegó a segunda ronda y después este año lo terminó ganando, contra Sinner también. Por otro lado, Yannick Sinner el año pasado ganó el Australia y este año defendió su título. En Roland Garros llegó a semifinales en 2024 y este año llegó a la final. En Wimbledon llegó a cuartos de final el año pasado. Este año lo ganó contra Carlos Alcaraz. Y el año pasado ganó el US Open. Este año no pudo defender su título, quedándose solamente en la final. Algo meritorio, Yannick Sinner es el único jugador que ha llegado en todos los slams a la final. Ha ganado 2, ha perdido 2. El primero lo perdió contra Alcaraz. Es correcto, en Roland Garros lo perdió contra Alcaraz y ahora el US Open lo ha vuelto a perder contra Alcaraz. Algo que no me ha gustado es el head-to-head. Me parece que Carlos está siendo excesivamente dominante con Sinner. Hasta el 2023 teníamos una rivalidad que iba bastante pareja. Empezó el 2024 y Sinner simplemente no sabe qué hacer con Alcaraz. Carlos mejoró muchísimo su juego y ha extendido el head-to-head. Lo tiene Alcaraz a su favor con 10 y Sinner lo tiene con 5. Le saca el doble de partidos de ventaja en el head-to-head. Una dominancia absoluta por parte de Carlos Alcaraz con Yannick Sinner. Desde el 2024, Yannick Sinner solamente le ha ganado una sola vez en la final de Wimbledon de este año. No hay otro partido que Sinner le haya podido ganar a Alcaraz en todos sus enfrentamientos. ¿Cómo se divide todo esto? Pues en pistas duras, Alcaraz domina con 7 versus 2 de Sinner. En arcilla, Alcaraz domina con 3 contra 1 de Sinner. Y en Wimbledon es el único lugar donde Sinner domina con 2 victorias a 0, dando un head-to-head de 10 contra 5 a favor de Alcaraz. Pero desde 2024, como les dije antes, 2023, previo 2023, hasta ese año, todo estaba parejo entre ambos. Una vez empezó el 2024, como les mencioné, Sinner solamente le ha ganado una sola vez a Alcaraz en todos sus enfrentamientos, que fue en Wimbledon de este año. Y desde el 2024
el head to head va 7-1. 7 veces ha ganado Alcaraz a Sinner y Sinner solamente se pudo imponer en Wimbledon. Una dominancia absoluta que desde mi punto de vista le quita ese factor de interés, de drama a esta rivalidad. Porque si ningún jugador les puede hacer frente, y solamente Sinner y Alcaraz están en la cima. Pero ya sabemos de que Alcaraz es mucho más dominante que Sinner y que le va a ganar la gran mayoría de veces, si es que no todas las que vienen. Pierde un poco ese factor de ser más interesante el circuito como están ahora las cosas. Antes era muy interesante porque estaba Big Free y teníamos jugadores increíbles que estaban detrás. Pero esta vez no está pasando eso. Esta vez está el resto de jugadores, sacando a Djokovic, está el resto de jugadores, Sinner y Alcaraz, dominando todo, pero entre ellos dos Alcaraz es muy superior, es indiscutiblemente superior. Y ya pierde ese factor sorpresa de quién va a ganar el partido, quién va a ganar el torneo. Jannik Sinner, por otro lado, desde el 2023 ha ganado absolutamente todos los partidos en pista dura en slams y recién lo acaba de perder. Tiene un récord empatado de 27 con Novak Djokovic, victorias consecutivas en pistas duras de slams y acaba de perder esa racha con Carlos Alcaraz. Otro dato no menor, Alcaraz siendo quien le rompe los récords, bueno, quien le rompe la racha a Sinner más bien. Y por último tenemos que Carlos Alcaraz se ha convertido en el jugador más joven de la historia en ganar por lo menos 2 slams en cada superficie. 2 Roland Garros, 2 Wimbledon y 2 en pista dura en US Open. Increíble. Tiene 2 de cada uno. ¿Quiénes han logrado eso? Lo han logrado Djokovic y lo ha logrado Nadal. No sé si lo ha logrado otro jugador más, lo dudo. Federer no, porque solamente tiene un Roland Garros, pero Nadal y Djokovic tienen 2 de cada uno por lo menos en distintas superficies. Sumado a eso, Nadal y Djokovic tienen 2 slams de cada uno. Bueno, Nadal tiene 2 Australias, como mínimo, tiene 2 Australias en total. Tiene mínimo, evidentemente, 2 Roland Garros, los 2 Wimbledon 2008 y 2010. Y los US Open también tiene más de 2. Entonces, por lo menos tiene 2. Y Djokovic también, definitivamente. Carlos sacará falta de que consiga ese récord, pero yo creo que lo va a conseguir de todas maneras. Sin embargo, queda ese sabor agridulce después de esta final, porque, como les digo, hay mucha dominancia por Alcaraz ante Sinner. Y eso le quita drama a la rivalidad. Cuando se enfrentaba Nadal con Federer, o Nadal con Djokovic, o Federer con Djokovic, de alguna forma siempre había algo que te decía, quizá esta vez gane el otro. Esta vez ya no está pasando eso. Si se enfrenta Sinner con Alcaraz, las apuestas van de todas maneras con Alcaraz. A menos que Sinner corrija mucho su juego para lograr imponerse a Alcaraz, yo veo de que va a seguir así. Todo 2024 fue de Alcaraz, en 2025 solamente un partido fue para Sinner. Veo complicado que se remonte, pero no imposible. Quedan muchos años, ambos son jóvenes. Sinner tiene 24, Alcaraz tiene 22. Todo puede pasar, pero de momento espero que Sinner pueda recuperar ese rango contra Alcaraz, imponerse en más partidos, acortar la distancia del head to head y sobre todo acortar la distancia en trofeos, tanto slams como en trofeos en general. Veamos qué pasa. Pero ha sido un US Open interesante, al menos al final. Las semifinales fueron muy interesantes. El partido de Alcaraz con Djokovic estuvieron a la altura. Félix sorprendió con Sinner en la semifinal también. Y la final, bueno, era lo que ya creo que muchos veíamos venir. Alcaraz imponiéndose. Se acabó la temporada para los slams. Y veremos qué pasa en lo que reste del año, todavía en el Master 1000 de París, en el torneo de maestros, hasta que empecemos la temporada 26.